Hola, soy Ana Saulo, dietista nutricionista de Alimenta, y voy a responder a una consulta de la web Comer o no comer en la que nos dicen lo siguiente. He leído que los geles deportivos no sirven para aumentar el rendimiento. En el artículo mencionado se consultaba a dos expertos y cada uno decía una cosa distinta. Uno decía que sí servían para aumentar el rendimiento y el otro que no, que científicamente solo se había comprobado la eficacia de la cafeína, la carnitina y la creatina, y no de la mayoría de las propiedades con las que se anuncian muchos de estos geles. ¿Con qué opinión debería quedarme? Los suplementos deportivos, como las bebidas isotónicas, geles, barritas, gominolas, recuperadores, son productos que ayudan a cubrir las demandas energéticas del organismo antes, durante y después del ejercicio. Este tipo de suplementación está aceptada y es recomendada por la mayoría de los expertos en nutrición deportiva. Durante ejercicios de intensidad media que se prolongan en el tiempo, como la media maratón o la maratón, el organismo utiliza como fuente de energía los hidratos de carbono y las grasas. En el cuerpo existe cierta cantidad de reserva de glucógeno que durante el ejercicio se rompe y genera glucosa para poder ser utilizada durante el ejercicio. En el hígado también existe un almacén de glucógeno para ser utilizado una vez la glucosa del músculo se ha gastado. Pero estas reservas son limitadas, así que durante los ejercicios prolongados deberás consumir alimentos ricos en hidratos de carbono o suplementos deportivos que los contengan, como los geles, las barritas o las gominolas. En caso contrario, podrías reducir el rendimiento y tener una pájara. Los geles suelen ser el suplemento de elección de la mayoría de deportistas de fondo debido a la facilidad para transportarlos y consumirlos. Las ayudas ergogénicas nutricionales son productos que ayudan a aumentar la capacidad de desempeñar un trabajo físico o aumentar el rendimiento. Contienen nutrientes u otros componentes de alimentos en cantidades mayores a las recomendaciones de ingestas diarias. Proponen un efecto positivo sobre el rendimiento, suelen estar respaldadas por teorías no científicas y por lo general no están respaldadas por la mayoría de nutricionistas deportivos, excepto si el efecto ergogénico está científicamente comprobado. En el caso de la cafeína, se ha demostrado que estimula el sistema nervioso central, favoreciendo la capacidad de trabajo. Reduce la percepción del esfuerzo y del dolor, incrementa el estado de alerta y el tiempo de reacción. Además, aumenta la utilización de grasas como fuente de energía durante el ejercicio, lo que reduce la utilización de glucógeno muscular y retrasa la fatiga. Se puede utilizar en ejercicios que se prolongan en el tiempo y se ha visto que da mejores resultados en personas entrenadas. La L-carnitina es una proteína muy utilizada en suplementos dietéticos actuales, con el objetivo de facilitar la reducción de grasas, junto con una dieta hipocalórica, pero no se ha demostrado su efecto ergogénico y la autoridad europea EFSA no ha dado el visto bueno para promocionarla con estos usos. En cuanto a la creatina, ha demostrado tener un papel importante en la síntesis de proteína, lo que favorece el incremento de la fuerza y la masa magra. Es el suplemento ergogénico más efectivo para deportes de alta intensidad y corta duración, como velocistas o levantadores de pesas, y deportes de repeticiones de esfuerzo de elevada intensidad, como en el fútbol, baloncesto o deportes de combate. Existen en el mercado múltiples geles que pueden contener algunos de los productos anteriormente citados. El efecto ergogénico que puedes obtener va a depender. Bueno, como ven ustedes, esa es la parte de las ayudas ergogénicas, de los diferentes suplementos que pueden ayudar al deportista o no pueden ayudar al deportista en su rendimiento deportivo. Que también vamos a ver aquí, precisamente el día de hoy en la clase, qué tan efectivo es la utilización de suplementaciones y si realmente es necesario para un deportista y en qué condiciones. Hay mucha controversia en torno a esta parte y bueno, vamos a ver qué de cierto hay en todo eso, ¿no?
quedamos en la parte de las dietas, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. sí. Que de repente los escuché mudos. ¿Sí? Tenemos los tres, el balance en equilibrio, que es el ideal, que el peso y la composición corporal se mantienen estables. ¿Qué quiere decir? Que mi ingesta calórica, lo que yo estoy comiendo y lo que yo estoy quemando son iguales, es equitativo. Balance de energía negativo quiere decir que a lo mejor lo que yo estoy comiendo no es suficiente porque estoy teniendo un descenso de peso. O estoy comiendo en exceso y estoy aumentando talla, sin aumento de peso o con aumento de peso, ¿no? Puede ser ambas. O estoy teniendo un balance de energía positivo, que estoy ganando peso. Bueno, ya vimos lo de los aportes calóricos, nos quedamos en cómo se hacía la evaluación cuantitativa, ¿no? Estos métodos, el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo, que son prácticamente cuestionarios que se le ponen al deportista para evaluar precisamente esto, ¿no? Que haga un recordatorio de 24 horas, qué es lo que ha comido o qué ha comido en ese día previo. O, pues lo ideal es hacer esta evaluación cuantitativa a través del registro de comidas durante un lapso mayor de 3 a 7 días. Esto no solamente nos va a dar datos en cuanto a lo que el deportista consume, sino también a sus hábitos, a qué horas come, a qué horas cena, cuántas comidas hace al día, si hace 3, si hace 5, ¿no? Por eso la importancia de esta parte o este método, ¿sí? ¿Cómo se van haciendo las modificaciones del valor calórico total? Hay que hacer una adecuación calórica. ¿En función de qué? En función de si hay pérdida de peso, si queremos hacer reducción de la masa grasa, ¿no? Y esto va a depender de mi evaluación inicial. Yo tengo que hacer una evaluación del deportista, tengo que medir los pliegues, tengo que sacar su índice de masa corporal y demás, para poder analizar y determinar cómo se encuentra mi deportista. Si está pasado de peso, si tiene exceso de grasa, si tiene exceso de músculo, también puede ser el caso que tenga mucho músculo, ¿no? Y a lo mejor para cierto deporte está muy pesado el deportista y tengo que bajarlo yo en masa muscular. Bueno, no yo, el nutriólogo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos saber primero? Pues hacer este estudio, este análisis, y pues a través de esto vamos a ver cuál es la necesidad del deportista. Si se deduce que hay una necesidad de pérdida de peso, siempre el objetivo será la máxima pérdida de grasa, preservando la masa magra y el estado nutricional. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que queremos que el deportista queme o consuma sean las grasas, no que vaya a bajar de peso, pero que vaya a bajar su músculo. Si yo estoy quemando el músculo, ¿qué está pasando con la nutrición? ¿Qué está pasando con el valor calórico total? Pues está mal porque está tomando el ATP entonces del músculo porque no llevamos la alimentación adecuada. Está consumiendo sus proteínas de musculares porque no está comiendo de forma adecuada. ¿Qué quiere decir? Que los requerimientos de la nutrición no están siendo los adecuados y aparte de perder grasa,
está perdiendo músculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer la adecuación para que no pierda músculo, porque si pierde músculo, vamos a ver un deportista que le va a afectar su rendimiento, ¿no? Entonces, en las pérdidas de peso hay que ver qué necesita el deportista. No nada más es perder peso por perder peso, ¿no? Y para esto tenemos hay formas de determinar si es pérdida de peso de masa grasa, de masa magra. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una pérdida rápida de peso? ¿Tiene descompensación? Hay una descompensación, hay riesgos por restricciones calóricas severas. Tenemos o podemos desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, retardos en el crecimiento, sobre todo si los deportistas están en esta etapa, pérdida de masa magra o músculo, que era lo que les comentaba, carencias nutricionales y aumenta su riesgo de lesiones. Profe, también podría haber acidosis, creo que se llama el estado del pH, y a nivel estético, pues la piel, ¿no? Bueno, eso ya son complicaciones de mucho tiempo estar con un estado de un aporte calórico insuficiente, ¿no? Ya empieza a haber acidosis metabólica, defectos de la piel, se le cae el pelo, muchas situaciones. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son anoréxicas o bulímicas, no? Profe, perdón, es que no sé si pasó lista, es que mi computadora se está actualizando y mi teléfono ya no tiene espacio para descargar Zoom y no podía entrar. No te preocupes. Entonces, Gracias. sea o no sea deportista, ¿cómo se debe de hacer una pérdida de peso en una persona? Progresivamente, no sea moderado, no tiene que ser como que pierda el peso exagerado en un mes o menos tiempo. Exacto. Bueno, no me acuerdo, pero yo había visto algo así que el 10% de lo que normalmente consumiríamos por nuestro metabolismo basal es bajarle el 10% a la dieta que deberíamos de llevar para generar el déficit. Porque si vamos aumentando, pues se pierde. Normalmente lo ideal es hacer una pérdida de 1 o 2 kilos mensuales. Si hacemos una pérdida de peso rápida, podemos tener todas estas complicaciones. Y esto es lo que pasa con las personas que normalmente hacen dietas, ¿no? Sin ningún sentido o ninguna orientación de un profesional, que hacen una modificación de su valor calórico total de forma muy estricta o muy severa y pues empiezan a tener carencias nutricionales y demás. ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando nuevamente le empezamos a meter alimento? Se convierte en grasa, no vuelve a engordar la persona. O sea, que no lo recibe en sí como un nutriente. Viene el efecto rebote, ¿no? ¿Por qué pasa el efecto rebote? El cuerpo es muy sabio, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros tenemos nuestras reservas. Tenemos reservas de hidratos de carbono que se traducen en reservas de glucógeno. Tenemos reservas de grasa que cuando ya se saturan esas reservas de glucógeno, se transforma en ácidos grasos y se almacena en el tejido adiposo. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo? Dice, caray, ya una vez me pasó que tuve un déficit calórico, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar mis reservas. ¿Para qué? Por si me vuelven a hacer o vuelvo a sufrir una carencia alimentaria, tenga de dónde agarrar. Por eso lo ideal en las dietas es hacer una pérdida de peso lenta.
¿sí? Pero segura. Si no, vamos a subir más de peso, ¿no? ¿Qué queremos hacer con un deportista o qué tenemos que hacer con un deportista? Si lo que queremos hacer es una disminución del tejido adiposo. Tiene que ser una pérdida gradual, como ya se los comenté, y es lo que se llama o se traduce como un balance energético o un balance energético negativo. ¿Tenemos que hacer una restricción calórica? Sí, pero tiene que ser moderada. Si yo hago una restricción importante, pues ya vimos todas las complicaciones que pueden pasar, ¿no? ¿Y qué es más importante? ¿Qué vimos en la parte de los sustratos energéticos? Tenemos que aumentar cuál tipo de ejercicio era el que más consumía los lípidos, los ácidos grasos. El aeróbico. El ejercicio aeróbico de resistencia moderada. ¿Sí? ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos los jugadores gorditos? Ay, caray, ¿en cuál estaba? Por abajo. ¿Qué hacíamos nosotros? Aparte de todo su entrenamiento, porque ellos tenían que cumplir un entrenamiento normal, el nutriólogo hacía su restricción calórica y al final lo poníamos a hacer ejercicio aeróbico, lo poníamos a trotar alrededor de la cancha 20-25 minutos. ¿Para qué? Para que hiciera este entrenamiento aeróbico de resistencia moderada y lo que quemara fuera la grasa, no su músculo, porque si perdemos músculo en un deportista, el rendimiento se va a ver afectado, ¿sí? Entonces este es un balance energético negativo. La pérdida de peso en deportistas que no tienen exceso de grasa corporal, aunque sea de forma gradual, o reducciones en esta ingesta, termina traduciéndose en pérdida de masa magra. Pierde músculo, algo que no es correcto o no es ideal en un deportista, ¿sí? ¿Cómo se va haciendo esta dieta? Pues bueno, de acuerdo al valor calórico total que hallaron en el recordatorio, en la prueba o en el cuestionario que se le hizo al deportista. Se hace también una modificación del entrenamiento, como ya se los dije, y lo ideal es que la reducción sea de 300 a 500 calorías diarias únicamente. Máximo 1000 calorías, no más. Si determinamos que el deportista ya tiene un consumo calórico bajo o se va a aumentar el volumen de entrenamiento de forma significativa, no es conveniente restringir la ingesta. ¿En dónde se dio la modificación ahí? Pues en la carga de trabajo, ¿no? Entonces hay que jugar tanto con la alimentación como con la carga de trabajo. ¿Cómo se evalúan los resultados del deportista? Pues nuevamente se vuelve a hacer monitorizaciones de su composición corporal. Se ve si hay o no disminución del tejido adiposo, si se mantiene la masa magra, si hay un desplazamiento del individuo en la somatocarta. La somatocarta es una carta que utilizan los nutriólogos para ver en dónde se posiciona el deportista. No, de acuerdo, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos diferentes tipos de cuerpos
tenemos el ectomorfo, el endomorfo, el mesomorfo, y cuando hay un desplazamiento es a lo que se refieren aquí, ¿no? Un análisis rápido puede ser menos peso, lógicamente, a través de una báscula. Si hay menos peso, pues hay una disminución, ¿no? Menor espesor de los pliegues, que aquí es donde los nutriólogos se dan cuenta o a través de la evaluación de los pliegues cutáneos, a través de las fórmulas, si va perdiendo grasa o músculo o qué es lo que está perdiendo, y si hay mantenimiento de los perímetros musculares. Si encontramos en el deportista una ganancia de peso, aumento de masa muscular, entonces es lo que se llama balance de energía positivo. ¿Por qué puede ser este balance de energía positivo? Porque pudo haber un entrenamiento progresivo con sobrecarga o hubo un aumento del aporte calórico. Entonces, si lo que queremos... ¿Era qué, profe? ¿Balance de qué? Es ¿De energía positivo? balance de energía positivo. Ya vimos el negativo, vamos con el positivo. Entonces, de acuerdo al valor calórico total que encontramos en el cuestionario, ¿sí?, se puede hacer un aumento. Ahora, lo que queremos hacer es que el deportista gane peso, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que incrementar la ingesta. ¿De cuánto se aumenta? De 400 a 600 kilocalorías por día. Y hay que monitorear la calidad de ganancia de peso. Porque ¿qué queremos que aumente el deportista? ¿Músculo o grasa? Músculo. Entonces, hay que ver si estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Si está aumentando músculo, pues lo estamos haciendo de forma adecuada. Si está aumentando grasa, a lo mejor el aporte calórico y el entrenamiento no está siendo suficiente y tiene un exceso de aporte calórico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos determinamos o cómo sabemos esto? Si el peso aumenta rápido, es de esperarse que la ganancia corresponda a tejido adiposo en vez de masa magra. Si va subiendo de forma progresiva, es más común que sea masa magra o músculo, ¿sí? Entonces, si sube rápidamente, es grasa. No hay para dónde hacerse, ¿no? ¿Cómo se evalúan estos resultados? Igual, se hace una monitorización a través de la ganancia de peso, mayor proporción de masa muscular y este desplazamiento del individuo hacia la somatocarta. Si hay ganancia de peso con igual o menor grosor de los pliegues, el aumento es de masa muscular. Si la ganancia de peso se da con mayor grosor de los pliegues, es masa grasa. ¿Cuáles son los pliegues? Sí saben cuáles son los pliegues cutáneos, ¿no? Es cuando les ponen esa maquinita que mide pliegues. Cuando el nutriólogo hace una evaluación con plicometría, hay diversos pliegues. Entonces agarra al deportista, pliegue abdominal, pliegue subescapular, y hay un aparatito que mide. Se pellizca la piel y se mide, ¿no? Entonces, si ese pliegue aumenta, entonces es masa grasa. Si el pliegue se mantiene igual o disminuye, el aumento es de masa muscular. Más bien lo que va a aumentar ahí sería el diámetro del músculo, ¿no? O del brazo, de la pierna, etc. Oiga, profe, ¿y las básculas estas que tienen los nutriólogos, no me acuerdo cómo se llaman, pero que
o sea, yo no entiendo cómo funcionan, que según te pesan, Tanita creo que se llama, y te dan ahí ya todos tus porcentajes de todo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo funciona si te subes y te dice que tienes que cargar? O sea, ¿sí funciona eso? O sea, ¿sí es verdad? Okay. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay unas básculas que en realidad las que son mejores se llaman InBody, que es un escáner o te escanea tus niveles de agua y demás, y a través de eso te da porcentajes en cuanto a cuánto músculo tienes, cuánta grasa, cuánto tejido óseo. Entonces, sí es una báscula con bioimpedancia, se llama, donde prácticamente te evalúa o te escanea y te da ya los porcentajes. ¿Qué es lo que hace? Pues hace al nutriólogo más flojo, ¿no? Evita que tenga que estar haciendo todos estos pliegues y todas estas fórmulas. Pero sí funcionan. La Tanita es una de ellas y la otra es el InBody. Pero hay de tanitas a tanitas, ¿no? Hay unas muy baratas y hay otras que sí ya te miden hasta cuánto pesa tu ceja, ¿no? Ok, gracias. Sí, pero sí funcionan, ¿eh? Y de hecho nos dan una muy buena evaluación. Por ejemplo, a nosotros en rehabilitación nos ayuda muchísimo porque te da inclusive por segmentos, ¿no? Puedes ver cuánta masa muscular tienes, por ejemplo, en la pierna izquierda y cuánta tienes en la pierna derecha. Entonces, si tú estás rehabilitando a un deportista, pues puedes observar si está creciendo tu músculo, si no está creciendo, pero medido de forma objetiva. Entonces, ¿en dónde queremos nosotros o en dónde necesitamos unirnos con el nutriólogo? Precisamente en esta parte. Si yo tengo un deportista que se lesionó y necesito ganar masa muscular, ¿no? Que tuvo una lesión de cruzado y quiero que aumente masa muscular, masa magra en su pierna derecha o en su pierna izquierda, pues bueno, yo checo con el nutriólogo y voy a decirle, oye, necesito tener un balance positivo porque estoy creando músculo con mi trabajo, ¿no? Adapta su valor calórico del deportista para que mi trabajo sea efectivo. De lo contrario, pues a lo mejor yo voy a estar quemando el músculo en vez de ayudarle al deportista, ¿no? Y bueno, vamos a ver los diferentes sustratos, cómo participan y demás. Entonces, los hidratos de carbono es la fuente más eficiente y principal sustrato energético para el músculo, y estas reservas que se convierten en glucógeno en el organismo son limitadas, a pesar de que con el entrenamiento sabemos que nosotros condicionamos a que haya mayores depósitos. La disponibilidad de estos hidratos me va a ayudar a prolongar el ejercicio y es esencial en la dieta diaria para restituir completamente los depósitos y prevenir la disminución de la capacidad de resistencia. Podemos nosotros manipular estos depósitos y demorar el agotamiento. ¿Cómo? Pues a través de una ingesta importante en los deportistas, ¿no? Entonces, todas esas dietas que inhiben el consumo de hidratos de carbono, pues están totalmente equivocadas, porque es el principal o la principal fuente de energía del organismo. ¿Y cómo participan estos, o cómo volvemos a llenar y todo este proceso de los hidratos de carbono en el entrenamiento, en una competición, poscompetición? ¿Cómo debe de ser la alimentación? Durante el entrenamiento, el tiempo que se requiere para restablecer de forma completa nuevamente el glucógeno muscular, en entrenamientos muy intensos, me puede llevar a vaciar totalmente
ese depósito o esos depósitos de hidratos de carbono. Si yo no hago una ingesta adecuada y sigo haciendo días sucesivos de entrenamiento intenso, riguroso, me van a provocar reducciones drásticas en estos depósitos, a pesar de que tenga dietas ricas en hidratos de carbono. Por eso es que es muy importante que se sepa facilitar el proceso de recuperación y no sobreentrenarlo, ¿no? ¿Cuántas veces han ustedes visto en los gimnasios cuando se quiere ganar masa muscular o se quiere ganar de peso, que el músculo no se entrena diario, ¿no? Se entrena un día, se deja descansar 24 o 48 horas para volver a entrenar el músculo. Si nosotros no dejamos descansar, pues me voy a estar consumiendo, quemando mis hidratos de carbono, etcétera, etcétera, y pues en lugar de beneficiar, voy a estar quemando el músculo, ¿no? ¿Cómo es en los diferentes entrenamientos, en los diferentes deportes? Durante el entrenamiento, los hidratos de carbono, principalmente en atletas de alto resistencia, con entrenamientos intensos de 60 a 90 minutos diarios, se calcula o se aconseja que haya una ingesta diaria de 5 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso corporal. Eso es lo recomendable en un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que tenga o que sea un entrenamiento de alta resistencia o entrenamiento de atletas de resistencia, que tengan un entrenamiento intenso de 60 a 90 minutos diarios. De acuerdo al tamaño del deportista, a su somatotipo, su gasto energético, normalmente es difícil cubrir estas cantidades en una dieta armónica. ¿Qué habíamos dicho del porcentaje de la dieta armónica? Equivalía, ¿no? 55-60% de hidratos de carbono, 25% de lípidos y 15 o 10% de proteínas. Entonces, si nosotros o si el nutriólogo se basa en estos principios, se sale del contexto de la dieta armónica. Y aquí nos manejan un ejemplo. Si un atleta que pesa 60 kilogramos, cuyo gasto de energía es de 2.400 kilocalorías, de acuerdo a su registro de 7 días, y calculamos 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo por día, prácticamente tendría que estar consumiendo 300 gramos, lo cual equivale a 1.200 kilocalorías, lo que sería igual al 50% del valor calórico total. Pero si se quiere incrementar a 10 gramos de hidratos de carbono por día, esto se duplica y prácticamente tendría una equivalencia del 100% del valor calórico total. Y no podemos dar un 100% de hidratos de carbono, ¿no? No solamente es nutricionalmente incorrecto, sino que es imposible hacer este tipo de manejos, ¿no? Maestro, ¿podría volver a repetir los porcentajes, por favor? Los porcentajes, apenas voy para los porcentajes. Esto es un ejemplo de... Ella dice lo de los lípidos y las proteínas, profe. Esa. Voy para los lípidos y proteínas, apenas vamos en hidratos de carbono. No, o sea, usted mencionó ahorita los porcentajes de lípidos, que era 25%, 10% de proteínas. Lo de una dieta normal es del 55 al 60% de hidratos de carbono, 25% de lípidos y 10 o 15% de proteína. Pero es una dieta normal. Ahorita estamos viendo los deportistas, ¿no? Entonces, les comentaba que algunos autores aconsejaban esta ingesta, pero esta ingesta se traduce a un 100%, por lo cual no es correcta, ¿sí?
Por lo cual, durante el entrenamiento de resistencia, lo más aconsejable es que el aporte de hidratos de carbono de más del 55% sea durante los periodos de entrenamiento de resistencia, son suficientes para restaurar el colágeno muscular en 24 horas. Por lo cual, tendríamos que estar consumiendo, o este atleta tendría que estar consumiendo del 55 al 65% de su valor calórico total. Los de resistencia. Deportistas en los que el entrenamiento es gradual hasta llegar a intenso, teniendo 2 o 3 competencias anuales, como por ejemplo los maratonistas o los ciclistas, los hidratos de carbono se incrementan del 65 al 70%, pero solamente en la última fase del entrenamiento. ¿Qué quiere decir? De 6 a 7 días antes. Normalmente cuando se va a competir se hace una carga de hidratos de carbono, como se le llama, ¿no? Entonces se hace un incremento, ¿para qué? Para que cuando llegue al día de la competencia tengamos todos los reservorios a tope y los pueda consumir y no afecte su rendimiento, ¿no? En entrenamientos o en deportes mixtos, como el fútbol y otros que habíamos visto, donde tenemos estas diferencias intermitentes de esfuerzo, el agotamiento del glucógeno muscular es menor, por lo cual la ingesta de los hidratos de carbono vienen siendo lo de una dieta normal de cualquier persona sedentaria, que equivale del 50 al 60% del valor calórico total. Entonces vemos cómo no hay una necesidad de aumentar, a menos que queramos ¿qué? Aumentar de peso al deportista, en músculo principalmente, ¿no? Es cuando sí se modifican estos porcentajes. Si el entrenamiento o si tiene entrenamientos muy intensos y se vacían más estos depósitos de glucógeno, se va a tratar como en el caso de resistencia. Quiere decir que se aumenta de 55 a 65%, ¿no? Ojo, deportistas de fuerza, los que hacen levantamiento de pesas, halterofilia, no tienen requerimientos especiales, por lo cual sus hidratos de carbono representan un porcentaje normal del 50 al 60% del valor calórico total. ¿Cómo se da o en qué momento se tienen que ir dando estos hidratos de carbono? Antes de competir, es importante que se tome en cuenta el impacto de esta manipulación de la ingesta con el objetivo de maximizar estos depósitos para la prueba deportiva, lo que se llama una supercompensación de glucógeno, que era lo que vimos con los deportistas de maratón o ciclistas o estos deportes de competiciones largas. Que se hace este incremento en las últimas fases del entrenamiento, previas a la competición. ¿Para qué? Pues para tener estas reservas llenas, tener esta supercompensación de glucógeno. Y aquí es muy importante que yo por eso les haga mención. ¿Por qué hay una concentración en los futbolistas profesionales, por ejemplo? Se hace una concentración previa a los partidos para sacar al jugador de su ambiente, que se pueda controlar el descanso del deportista previo a la competición. Quiere decir que tengan todo disponible para descansar,
que no haya que ir por el niño a la escuela, que no haya que ir al mandado con la esposa, etcétera, y que coma de forma adecuada. Entonces, se da su cena, su comida, su alimento previo al partido, y también con esto se asegura de que no vaya a haber algún problema gastrointestinal, ¿no? Que por ahí vaya a comer a una fonda, que vaya a comer a un restaurante, no le haya caído bien esa comida, y pues lógicamente imagínense en el partido, ¿no? Va a estar vomitando, va a estar con vómito, diarrea, y pues lógicamente no va a rendir. Entonces, ¿qué se hace? Se controla el descanso y la alimentación de los deportistas. ¿Cómo se hace esta supercompensación de glucógeno? ¿Sí? Lo normal es que tengamos una dieta, ¿sí? O el entrenamiento, o durante todo su plan de entrenamiento va a hacer un consumo habitual de 55 a 60%. Antes de la competencia se hace un aporte alto de hidratos de carbono. Esto se incrementa hasta un 70% del valor calórico total. 1 o 2 días antes se empieza a meter esa supercompensación de glucógeno, que va o equivale de 7 a 10 gramos por kilogramo de peso por día. En el entrenamiento... ¿Puedes repetir de arriba todo lo de la compensación? Sí, la supercompensación quiere decir que nosotros vamos a aumentar esa ingesta de hidratos de carbono de un habitual que va del 55 al 60% hasta el 70%, un día previo a la competición o 2 días cuando mucho. Gracias. Esto es la explicación del por qué se hacen las concentraciones, ¿no? En las concentraciones, ¿qué hace o qué se hace? Se pone un buffet. ¿Y qué se pone en el buffet? Se pone comida rica en hidratos de carbono, pasta, papa, ¿no? Diferentes preparaciones, proteína, pero en menor medida, pollo, res, etcétera, ¿no? Hay diversas proteínas con un manejo especial, ¿no? Tienen que ser no fritas, sino a la plancha o hervidas, donde tengan ahí ciertas preparaciones en específico. En algunas situaciones, cuando tenemos entrenamientos intensos durante 3 a 4 días, con ingestas normales o bajas, del 45 al 50% del valor calórico total. ¿Para qué se hace esto? Para que el cuerpo tenga una mayor reserva de glucógeno, ¿no? Era lo que les comentaba. Primero hacemos una disminución de su aporte. ¿Para qué? Para que después el cuerpo diga, ah, caray, necesito aumentar mis reservas, ¿no? Entonces primero se hace una restricción 3 a 4 días antes, y posteriormente 2 o 3 días previos a la competencia se incrementa. ¿Para qué? Para aumentar o tratar de aumentar estas reservas de glucógeno en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se tiene que comer antes de una competencia? Antes de una competencia es muy importante que tengamos el estómago vacío. ¿Qué quiere decir? Que ya haya terminado mi digestión. Si yo voy a competir todavía con un proceso digestivo, pues mi sangre va a estar en ese proceso digestivo, y es cuando viene
la famosa hipoglucemia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros competimos pocas horas antes de hacer ejercicio, comemos antes de hacer ejercicio? ¿Qué le sucede? Nadie ha hecho ejercicio después de comer. Te dan a Dan vomitar. ganas de Me da ganas de vomitar. vomitar. Marearte. O luego te duele la panza. Nada. Da náusea, mareo, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Por no Por el tener... proceso de digestión que está ocurriendo. Aparte de la digestión que está ocurriendo, Aumenta la presión. ¿no? ¿Qué pasa? No está, no está en reposo. No. El músculo depende de energía para funcionar, ¿no? ¿De dónde obtiene la energía ese músculo para funcionar? De los alimentos. Sí, pero más a detalle. De los lípidos o del Claro. glucógeno. De la glucosa, del glucógeno. El glucógeno que se transforma en glucosa y esto se degrada y se convierte en ATPs, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿O qué pasa con el músculo? Cuando nosotros comemos, vamos a tener un incremento de nuestras concentraciones de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque se está absorbiendo en el torrente, en el intestino y demás, y está pasando directamente hacia la sangre. Permítanme tantito, sí, denme 5 minutos. Perdón, entonces les comentaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice el músculo? Voy a agarrar la energía de donde es más fácil para mí agarrarla, ¿no? Donde está más accesible. ¿Qué pasa? Me espero a que ese glucógeno se termine de transformar en glucosa y lo pueda ocupar, o agarro donde tengo más disponible en este momento. ¿Dónde sería? Pues en la sangre. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a agarrar la glucosa de la sangre? Disminuye mi concentración de glucosa, viene una hipoglucemia. ¿Y cuál es el primer órgano que sufre cuando tenemos déficit de glucosa en la sangre? O de oxígeno también. ¿El qué? ¿Cuál órgano necesita glucosa para funcionar El estómago. El de forma páncreas. inmediata? ¿Eh? El páncreas. No. El estómago. El que segrega la insulina. ¿Qué órgano les puede dar que les sucedan todos estos síntomas? El hígado. No. El hígado hasta tiene su reservorio. Profe, Pero por las conexiones neuronales de profe, mierda. no es el estómago. No. El cerebro, el encéfalo.
Si el cerebro no tiene glucosa u oxígeno, por eso viene, inclusive podemos tener pérdida de conciencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Apaga todo y dice, bueno, apago todo para que me llegue nuevamente glucosa para cumplir las funciones vitales, ¿no? Profe, yo le di de hipoglucemia y se siente muy feo. Es como si, no sé, como si no te pudieras concentrar y ni responder cuando te hablan, cosas así. Claro, ¿por qué? Porque tu cerebro no está funcionando bien, entonces estás desorientada, hay mareos, vómito. Todo esto es de fisiología del ejercicio. ¿Quién les dio fisiología del ejercicio? Lorente. No sé quién es. Bueno, esto es la explicación de por qué no debemos de consumir alimento antes de hacer ejercicio, ¿no? Porque si no nos va a venir este descenso de glucosa. ¿Sale? ¿Cuál es lo ideal o qué es lo ideal? Que nosotros hagamos ese consumo, sí, alto de hidratos de carbono, pero 3 a 4 horas antes de la competencia. ¿Cómo debe de ser esta comida? Inmediatamente antes de la competencia. Debe de ser baja en proteínas y sobre todo de grasas y fibras para que podamos facilitar ese trabajo digestivo y con alimentos que sean agradables y apetecibles al atleta. Tampoco le voy a dar una comida de hospital porque no se la va a comer, ¿verdad? Tiene que ser algo que sea atractivo para él. Entonces, no se crean, los nutriólogos tienen ahí un reto muy importante, ¿no? Con los deportistas. Cumplir sus necesidades nutricionales y aparte ofrecerles una comida que sea atractiva. Y precisamente pues es esto, ¿no? El índice glicémico, que debería de ser lo más bajo posible en la comida previa, principalmente en eventos de larga duración, para mantener esta oferta de glucosa absorbida por más tiempo. También es muy importante que hay que tener cuidado con alimentos o mezclas digestivas que retarden la evacuación gástrica o causen malestar gastrointestinal. Todos aquellos alimentos que provoquen gases o una digestión lenta se tienen que evitar previo a la competición. Normalmente, ¿qué se les quita en la alimentación previa? Picantes o irritantes, leguminosas, frijoles y todo eso lógicamente no se les da antes de una competencia, ¿no? Porque pueden tener malestar gastrointestinal o irritantes o tener reflujo, etcétera, ¿no? Otro dato muy importante en la comida previa es que se tiene que proveer agua de forma abundante y no solamente agua, sino más bien sales minerales. Normalmente se les pone bebidas isotónicas, naranjadas, limonadas con agua mineral. Y también pues lógicamente hay que ver el impacto psicológico de los alimentos ingeridos, ¿no? Nuevamente recomendaciones: no se recomienda ingestas grandes cantidades de hidratos de carbono simples de 1 a 2 horas antes de competir por esta respuesta de hiperglucemia y posterior hiperinsulinemia con consecuencias de hipoglucemia al comenzar la actividad y la supresión de los ácidos grasos, todo lo que ya les expliqué que pasaba con el cerebro y demás, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? De 30 a 60 minutos antes de competir, se pueden proporcionar de forma fraccionada volúmenes bajos de soluciones de 5 a 80% a 8% de azúcares simples, lo que va a aumentar la oferta de glucosa y va a favorecer la hidratación. ¿Qué quiero decir? Una barrita, una galleta, un café.
de 30 a 60 minutos antes. Ya durante la competencia, sobre todo si son competencias prolongadas o deportes con esfuerzos intermitentes que duren más de 60 minutos, debemos de ingerir agua o soluciones glucosadas y electrolitos que me aporten hasta 30 gramos de hidratos de carbono por hora. Mucho electrolito, inclusive aquí es donde se pueden utilizar los geles de hidratos de carbono. Estos geles, no sé ustedes en maratones y demás, que tienen mesas, y en esas mesas pasa el deportista y va agarrando, se le dan ciertas ayudas o son puestos de hidratación, ¿no? Se les da agua, se les da por ahí algún sobre de gel de hidratos de carbono, etcétera, para que pueda seguir con la competencia, ¿no? ¿Qué pasa después de la competencia? El glucógeno va a ser sintetizado más rápido en las primeras horas. ¿Qué quiere decir? Que yo nuevamente voy a estar creando más glucógeno en las primeras horas después de la competición o después de que vacíe esas reservas. Por lo cual, inmediatamente después de la competencia, debemos de iniciar la ingesta de hidratos de carbono. ¿Qué hacíamos nosotros? Ya los jugadores iban terminando el partido y en el vestidor tenían una serie de comida, se les ponía pizza, se les ponía empanada, de manera que inmediatamente empezaran a comer para ya desde ese momento estamos intentando recuperar las reservas de glucógeno, ¿no? Tiene que ser en las primeras horas para que sea más fácilmente. Entonces, ¿cómo se debe de hacer? Se trata de aportar de 1 gramo por kilogramo de peso corporal de carbohidratos simples y en las 2 horas siguientes se aumenta de 1.5 a 3 gramos por kilogramo. Se pueden incluir proteínas y bajas cantidades de grasa, pero sin dejar de lado la recuperación de glucógeno. ¿Y esto cómo lo obtenemos? A través de hidratos de carbono. Por eso es que se les pone este tipo de alimentos, ¿no? Pizzas, papas, empanadas, todo al horno, no nada frito ni nada de eso, ¿no? Tanto para los entrenamientos antes y luego de competir, se deben de realizar estos cálculos y traducir los alimentos accesibles, ¿no? Que sean apetecibles para el deportista y que sean bien tolerados, siempre teniendo en cuenta que sea un régimen suficiente, completo, armónico y adecuado. Nunca, pero nunca pensar en el rendimiento antes que en lo compatible con un buen estado de salud nutricional, porque si no corremos el riesgo de comprometer la salud. Lo que, pues, lógicamente también nos va a llevar a afectar el desempeño deportivo, ¿no? Todo va de la mano. Si no nos alimentamos bien, si entrenamos en exceso, si tenemos lesiones, pues todo eso nos va a afectar nuestro desempeño deportivo. ¿Qué sucede ahora con las proteínas? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con los hidratos de carbono? No, profe. Ok, bueno, vamos a ver con las proteínas. ¿Qué sucede? Y esto es un tema muy importante porque es un tema tabú y todo el mundo hace este tipo de prácticas, ¿no? La mayoría que entrenan disciplinas de fuerza y potencia tienen firmemente arraigada la creencia de que con dietas altas de proteína van a incrementar su masa muscular, le va a proveer energía extra y va a mejorar su rendimiento. ¿Creen que esto sea cierto o sea falso?
Falso, ya lo hemos visto. Yo creo que es como... Ya salió el primer detractor. Es que eso lo Ok. digo por experiencia, porque yo fui de los que pensó que comer muchísima proteína es lo que más te da ahora sí que músculo. Y la verdad es que yo creo que inclusive los lípidos, como el aguacate o grasas, creo que se le dice neutras, son a veces mejor que ingertarte mucha carne o algo así. Grasas no saturadas, el omega 3 que tiene rico el aguacate, ¿no? O sea, creo que sí te da mucho músculo, pero es como un balance, no pasarte también de... Bueno, vamos a ver qué dice la ciencia. Es verdad que algunos deportistas van a tener requerimientos mayores que sus pares sedentarios, las personas que no hacen deporte, y hay diferencias entre los atletas de resistencia y de fuerza. Con la actividad ocurren cambios en el metabolismo de las proteínas. Se incrementa la oxidación de aminoácidos y bajo condiciones de reducción de glucógeno muscular, esta oxidación se hace más significativa. Ya vimos cómo participaban cada uno de los sustratos, ¿no? ¿Y qué porcentaje tienen las proteínas en función del gasto energético? ¿En qué momento participan las proteínas? Hasta que ya no tenemos, ¿no?, de dónde más agarrar energía. Cuando los hidratos de carbono, los lípidos cumplieron su función, empiezo a utilizar las proteínas. Durante esfuerzos de resistencia vamos a encontrar una ruptura neta de proteínas corporales y esto se va a demostrar por un inmediato incremento de excreción de nitrógeno urinario después del ejercicio. Entonces, en deportistas de resistencia, normalmente va la ingesta de 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal por día. Esta se puede incrementar a 1,4. Es fundamental sumar todas estas necesidades a las propias del crecimiento en los niños, en los púberes, en los adolescentes, los que están en una etapa de maduración y están en periodo de crecimiento. Atletas de fuerza de entrenamiento con sobrecarga, los que queremos aumentar masa muscular, el aumento va de 1,2 a 1,8 gramos por kilogramo de peso al día y hasta 2 gramos al día. ¿Qué factores determinantes son del aprovechamiento proteínico? El estado de nutrición y fisiológico, principalmente el crecimiento, la ingesta calórica adecuada y el valor biológico de las proteínas ingeridas. No todas tienen el mismo valor biológico, ¿no? Hay proteínas de cadena ramificada simple, cadena ramificada más compleja. Y otro ejemplo que les puedo dar aquí yo también, que es muy común ver cómo, por ejemplo, los que están haciendo músculo y demás, cómo echan un huevo crudo al batido, ¿no? Y eso se lo toman. ¿Qué pasa con ese huevo crudo? ¿Se digiere o no se digiere? ¿Se aprovecha o no se aprovecha? ¿Ustedes qué creen? Pues por lo que está diciendo, yo creo que va a decir que no. Pero no sé por qué. No se aprovecha. ¿Por qué? Porque es un huevo crudo, no lo puede digerir el intestino.
para que pueda ser aprovechado tiene que cocerse. Por lo cual, así como se lo toman, lo van a depositar al baño. Entonces no sirve de nada, ¿sí? Es una cadena ramificada compleja y esa proteína no puede ser digerida por el intestino. Tiene que cocerse para que pueda ser digerida. Entonces eso no sirve de nada. Yo veo las personas que hacen eso arrepintiéndose porque de verdad no sabe nada bueno, nada bueno. Y bueno, que no saben nada, ¿no? Ya cuando hacen todo el licuado y todo, ya no tiene sabor, pero pues no le sirve de nada, ¿no? Entonces, para la ganancia de masa muscular, con un entrenamiento de sobrecarga, este incremento debe de ser proporcional en principios nutritivos. Aumentando solo las proteínas, no se obtiene ninguna ventaja. ¿Qué tenemos que incrementar? Toda la ingesta, no solamente proteínas. Incrementar hidratos de carbono, incrementar proteínas e incrementar las grasas. No solamente consumir proteínas, ¿no? En caso de que tengamos una restricción calórica leve, principalmente para disminución de tejido adiposo, en estos momentos sí es conveniente hacer un aumento igualmente leve en el aporte de proteínas. Si son necesarias restricciones calóricas importantes, el incremento mayor del aporte de proteínas a expensas de proteínas de alto valor biológico es indispensable. ¿Sí? ¿En qué condiciones tenemos esto? En deportistas que no coman bien, que tengan deficiencias en su alimentación. Por ejemplo, los deportistas de fuerzas básicas que teníamos nosotros, que como yo les comentaba, muchos no eran de aquí de Veracruz, muchos venían de otros lugares, apenas les alcanzaba para rentar un cuarto, comer medianamente. En esos casos es cuando es necesario hacer una suplementación. Solamente cuando la dieta no cumpla los requerimientos. De lo contrario, no es necesario. Entonces, esto es una de las prácticas de suplementación incorrectas más frecuentes en los deportistas y es el consumo indiscriminado de preparados de proteínas y principalmente aminoácidos, que es lo mismo, ¿no? Es la proteína C o los componentes de las proteínas se traducen en aminoácidos. ¿Qué nos dice la ciencia? Que no hay ninguna ventaja en los aportes de proteínas puras en el contexto de la dieta. En cambio, puede alterar esta armonía de la dieta. Preparados de aminoácidos de cadena ramificada, como leucina, isoleucina, la valina, van a aumentar su oxidación durante el ejercicio, por lo que normalmente se considera ergogénicos. Junto con la arginina, pueden aumentar la secreción de hormonas hipofisiarias y hormonas de crecimiento, lo cual modifica la secreción de serotonina. Y de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a todo lo que hemos visto actualmente en los papers o publicaciones científicas, podemos ver más claramente peligros en el consumo de suplementos de aminoácidos que beneficios. ¿Por qué? Porque normalmente va a alterar el pool de aminoácidos, aumenta nuestra carga renal de solutos. ¿Qué quiere decir? Que el riñón va a trabajar más
porque va a tratar de limpiar o degradar todos esos aminoácidos que nosotros le estamos metiendo, y aumenta o puede aumentar la excreción de calcio, lo cual nos va a generar un trastorno en nuestros electrolitos séricos, ¿no? ¿Qué pasa con los lípidos? El aporte compatible con una alimentación saludable va en torno del 25 a 35% del valor calórico total. Deben de ser ácidos grasos mono y poliinsaturados, ácidos grasos esenciales, como inclusive la vitamina E, que es liposoluble, ¿no? La vitamina B, la vitamina E son liposolubles. ¿Qué pasa con las vitaminas? Y esta también es una creencia muy arraigada en todas las personas, que piensan que las vitaminas nos dan un aporte energético, ¿no? ¿Qué dice la mamá cuando lleva al niño a la consulta? Oiga, doctor, ¿y no le podrá dar unas vitaminas a mi hijo? Es que lo veo que le falta energía. No, señora, las vitaminas no dan energía. Las vitaminas simplemente se encargan de regular las funciones metabólicas, y si no tenemos estas funciones metabólicas de forma regulada, de forma equilibrada, una homeostasis, pues entonces sí pueden afectar nuestro rendimiento. Pero no quiere decir que porque yo esté consumiendo vitaminas o consuma vitaminas voy a tener mayor energía, voy a aguantar más, ¿no? Ya vimos que las vitaminas no forman parte de la obtención de energía. ¿Qué sí forma parte? Solamente los tres principales, ¿no? Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿En qué sí nos ayuda a hacer un consumo de vitaminas? Bueno, por ejemplo, la tiamina, riboflavina o la niacina se relacionan directamente con un metabolismo energético y proteico. Su déficit puede perjudicar el rendimiento aeróbico y se debe incrementar su aporte en función de un aumento del valor calórico y de las proteínas. Otras vitaminas que pueden participar durante la realización de ejercicio físico puede ser la piridoxina, el ácido fólico o la cianocobalamina, que nos ayudan al transporte de oxígeno. El déficit puede provocar una menor capacidad aeróbica, pero no existen pruebas sobre necesidades superiores en deportistas. ¿Qué quiere decir? Que con las vitaminas que yo consuma en la dieta, si tengo una dieta equilibrada, es suficiente. Otras vitaminas, como el ácido ascórbico, los betocarotenos, contribuyen a impedir el daño oxidativo inducido por el ejercicio. Son antioxidantes. El ácido ascórbico facilita las reacciones oxidativas en células musculares, etc. Y de la misma forma, el valor recomendado se alcanza sin dificultad con el consumo de frutas y vegetales crudos y jugo de frutas frescas o algunos industriales que vienen adicionados con vitamina, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de los minerales? Como por ejemplo el calcio. La actividad física estimula la síntesis ósea, que ya lo habíamos visto en el tema de biomecánica también, ¿no? Si nosotros tenemos actividad física, pues vamos a incrementar la densidad mineral ósea, va a incrementar el calcio, por lo cual va a disminuir el riesgo de fracturas. O viceversa, si tenemos un calcio bajo, pues se va a afectar la densidad mineral ósea y me va a aumentar el riesgo de fracturas. Pero no solamente el calcio participa en todo este proceso.
también es importante tener una ingesta de vitamina D, de fósforo, que son responsables de que este calcio se pueda fijar en el hueso. Se considera que puede ser necesario un aporte de por lo menos 1500 miligramos de calcio diario en las dietas de los deportistas. Minerales como el hierro, que nos ayudan al transporte de oxígeno durante todos los procesos metabólicos. Si tenemos nosotros deficiencias en este sentido, me va a disminuir la capacidad de trabajo muscular, voy a tener una resistencia reducida, déficit en la distribución de oxígeno y producción de ácido láctico de forma aumentada. En el hierro va a depender de su biodisponibilidad, ¿no? Su tipo, sus factores facilitantes para la absorción como el ácido ascórbico o factores inhibitorios como algunos sustratos. Pero ¿qué nos dice la ciencia? No son necesarias ingestas superiores a las recomendadas en una dieta equilibrada. Por lo cual, no se deben realizar ingestas injustificadas o extremadamente altas de hierro por estar fuertemente relacionadas con estos excesos, con una mayor incidencia de patologías principalmente cardiovasculares, o también se relaciona con cáncer o hemocromatosis. Entonces, ¿qué observamos? Que tenemos más daño que beneficio si tomamos todos estos suplementos, vitaminas, minerales en exceso, ¿no? Hay patologías características como hipervitaminosis, ¿no? O ingesta de hierro excesiva nos puede llevar inclusive a cáncer o problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay evidencia científica de que ingesta de vitaminas y minerales mayores a las recomendadas en la dieta va a mejorar el performance deportivo. ¿Qué quiero decir con el performance deportivo? Mi rendimiento deportivo, ¿no? Y estas son recomendaciones del Comité de Medicina del Deporte y Comité Olímpico de Estados Unidos. Y bueno, aquí vemos también otro tipo de tabús, anabólicos, contra anabólicos, nutrientes, contra suplementos. ¿Qué nos dice la ciencia? El aporte calórico aumentado en deportistas facilita que los requerimientos de vitaminas y minerales se cubran ampliamente con una dieta bien balanceada y adecuada, seleccionando los alimentos. ¿Qué quiero decir? Que no necesito meterme una cantidad impresionante de suplementos, sino lo que necesito hacer es comer alimentos de calidad, seleccionar bien los alimentos, tener una dieta bien balanceada y equilibrada para cumplir mis requerimientos de nutrientes, vitaminas, minerales. Y para esto, pues yo creo que ya algunos de ustedes les han hablado acerca del plato del buen comer, ¿no? Que antes era la pirámide nutricional, o en Estados Unidos, o esa pirámide fue propuesta para la población estadounidense. Acá en México se propone el plato del buen comer para la población mexicana. ¿Qué nos dice? Las raciones que debemos de comer en torno a una buena alimentación. ¿Cuál es la ración de frutas y verduras? La ración de cereales, que vienen siendo hidratos de carbono, ¿no? Las leguminosas, y vean la pequeña proporción de proteínas. ¿En qué casos debemos de utilizar suplementación?
deben de ser principalmente por indicación médica. ¿En qué aspectos? Cuando tengamos algunas patologías o deficiencias características. Por ejemplo, en anemias, situaciones patológicas, fracturas, etcétera, donde a lo mejor vamos a tener un requerimiento importante. Donde tengamos aumento de pérdidas, por ejemplo, que tengamos diarrea, ¿no? Aumento de orina, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Pero bueno, que excretemos en exceso esas sales minerales y no las estemos reponiendo, ¿no? Fracturas con osteopenia. O también cuando queramos hacer dietas de rescate, ¿no? Que hayamos tenido dietas inadecuadas. En personas que tengan ingestas calóricas bajas, pacientes vegetarianos que no consumen proteína animal, necesitan suplementación porque no tienen de otra forma de dónde agarrar esa proteína. Entonces no tienen una dieta equilibrada, no tienen una dieta saludable, a pesar de que ellos digan que sí. Por lo cual es importante que tengan que tener cierta suplementación. Prácticas como por ejemplo hacer peso o déficit persistentes en sus evaluaciones, ¿no? De tipo cual y cuantitativas. En cuanto a la hidratación, durante actividades físicas prolongadas, ya sabemos que podemos perder grandes cantidades no solamente de agua, sino de electrolitos con el sudor, de manera que nosotros mantengamos la temperatura corporal, o es un intento por mantener la temperatura corporal, ¿no? Eso es termorreguladora. ¿Cómo se hace esta hidratación? Que también es muy importante en los atletas, con niveles bajos de deshidratación, 2% del peso corporal. La respuesta termorreguladora y cardiovascular reduce su capacidad de continuar la actividad física. Vean la importancia de tener una adecuada hidratación. A mayor pérdida de agua, estamos hablando de un 4 a 6% del peso corporal, aumenta la temperatura, frecuencia cardíaca y me va a llegar al agotamiento. Y es posible que nos lleve a patologías como por ejemplo el golpe de calor, que van a comprometer inclusive la vida del individuo si no lo detectamos a tiempo y controlamos el golpe de calor, ¿no? ¿Cómo sabemos cuánta cantidad de agua debe de consumir nuestro deportista o cuánta cantidad de electrolitos? ¿Cómo se mide la pérdida de líquidos de un deportista? ¿Alguien sabe? ¿Cómo medimos nuestro nivel de hidratación, por ejemplo? ¿Siguen ahí? Sí, profe, yo la verdad no sé. Sí. No sé, maestro. Bueno, hay una tabla, no recuerdo ahorita cómo se llama la tabla, pero es una tabla que tiene diferentes colores y esos colores se mide el color de la orina. Si tenemos una orina mucho más concentrada, mucho más oscura, quiere decir que tenemos un nivel de hidratación bajo. Si nuestra orina tiene una coloración más claro, ¿no? Tenemos un nivel de hidratación correcto. Esa es una forma. Otra forma es medir la osmolaridad de la orina. Hay un aparatito donde se pone unas cuantas gotas de orina y se mide cuál es su osmolaridad. Otra forma de medir la pérdida de líquido en los deportistas es que se hace un pesaje.
Antes del entrenamiento se pesa al deportista, se registra el peso y terminando el entrenamiento se vuelve a registrar el peso. No me lo van a creer, pero aquí en Veracruz teníamos jugadores que perdían de 3 a 5 kilos después de un partido. Tenían una tasa de sudoración muy alta, por lo cual es importante reponer esos líquidos, porque si no tenemos una adecuada hidratación, ¿qué se va a afectar? Los músculos, todo lo que necesite esos minerales para el funcionamiento se va a ver afectado, ¿no? La bomba de sodio y potasio, el ciclo de la contracción muscular, va a haber calambres, ¿no? Todo esto nos da por tener una mala hidratación y nos puede llevar al golpe de calor. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Saber hidratar bien al deportista. Por eso es que en condiciones extremas, cuando hace mucho calor, mucha humedad, si ustedes han visto, los partidos se detienen a los 25 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una pausa de hidratación. En partidos donde no hay una temperatura extrema o humedad importante, no se hace esta pausa de hidratación. ¿Y esto para qué se hace? Pues precisamente para proteger de estar tomando agua. La hidratación va en función de la sed. ¿Quiere decir que cuando yo tengo sed es porque estoy deshidratado? ¿O la sed me está diciendo que necesito tomar agua? La sed es un mecanismo regulatorio en reposo y a largo plazo. Pero la sed no es suficiente durante una actividad física. La depleción de líquidos debe de ser independiente de la sensación de sed. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito hidratarme y tomar agua aunque no tenga sed. Ya cuando tengo sed es porque yo ya estoy deshidratado o el deportista ya está deshidratado. Entonces el deportista tiene que consumir líquidos aunque no tenga sed. La sed no es un indicador de esta necesidad de ingesta de líquidos. Lick, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Es mejor consumir, mientras uno realiza la actividad deportiva, agua o consumir Gatorade? Es que recordé que en uno de estos semestres un Lick nos había dicho que consumir Gatorade era mejor porque tenía mayor absorción los estratos o algo así, pero la verdad no recuerdo mucho. Lo ideal es consumir no forzosamente una marca, sino consumir bebidas isotónicas, como se llaman. Puede ser Gatorade, puede ser Powerade, puede ser Electrolit, puede ser la que tú gustes, pero tiene que ser rica en minerales. ¿Por qué? Porque nosotros no sudamos agua, nosotros sudamos sales minerales. Entonces tú tienes que reponer esas sales minerales. Entonces tienes que consumir sales minerales. Y no solamente haciendo ejercicio, o si vas a hacer ejercicio. Nosotros de vez en cuando hay que consumir bebidas isotónicas. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente caluroso, en un ambiente donde hay mucha humedad, sudamos mucho y tenemos que reponer los electrolitos, ¿sí? El agua no hidrata. El agua te va a quitar la sensación de sed, pero no te va a hidratar. Tiene que tener electrolitos. O sea, pero entonces sí se recomienda
O sea, sí se puede tomar diario o no. Sí, sí lo puedes tomar diario, sí. Ah, ok. Gracias. Que igual hay ciertas... tampoco no te vas a tomar 5 Powerade, 5 electrolitos diarios, ¿verdad? O sea, también hay... Ah, no. O sea, también hay un límite, ¿no? Si tú pierdes mucho, haces mucho ejercicio, a lo mejor sí necesitas tomar 2 o 3. Si no haces ejercicio, a lo mejor con que tomes 1 o 2 a la semana es suficiente. Va a depender de tú, igual que la alimentación va a depender de tu gasto, de tu consumo, de tu pérdida. Profe, Gracias, Lick. y si uno la hace, ¿es mejor? Porque hace un tiempo leí que la OMS había dicho que pues era aceptable para hidratarse tomar agua junto con limón, sal y bicarbonato. Sí, bueno, mejor no. ¿Por qué? Porque ahí solamente le estás poniendo un mineral, ¿no? Que es el sodio. Pero nosotros no solamente ocupamos sodio, ocupamos potasio, calcio, y normalmente estos preparados pues tienen, aparte hay algunos que tienen añadidos vitaminas, ¿no? Ahora, si me preguntas si hay alguna bebida natural que contenga o que se asemeje a una bebida isotónica, sí, el agua de coco es buenísima. No el agua de coco que muelen el coco y la venden en las esquinas, ¿no? El agua del coco, la que viene adentro del coco. Entonces vamos para allá. ¿Cómo es esa hidratación? Tenemos que facilitar esta ingesta de líquidos durante el entrenamiento. En climas calurosos debemos propiciar este consumo con intervalos no superiores a 10 a 15 minutos, o sea, tenemos que estar consumiendo regularmente. Y una ingestión mínima de 500 a 600 mililitros de agua 2 horas antes de entrenar o competir, ¿no? Acá mencionan agua, pero lo ideal es un electrolito, ¿no? ¿Cómo se da esta hidratación? En pruebas de larga duración que duren más de 30 minutos o en climas calurosos como Veracruz. Se debe de consumir de forma fraccionada de 500 a 600 mililitros de líquidos en los 30 a 60 minutos anteriores. Después, consumir de 100 a 150 mililitros en intervalos frecuentes durante la competencia y posterior a la competencia hay que hacer una rehidratación sin restricciones después del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Lo que el deportista quiera consumir. ¿Cuáles son los síntomas de golpe de calor? Cuando el deportista ya tiene una deficiencia, ya está deshidratado. Vamos a tener dolor de cabeza, fatiga inusual, mareos, irritabilidad y desorientación. Si encuentran esto en un deportista, suspendan de forma inmediata el ejercicio. Hay que canalizarlo inmediatamente, ¿sí? Meterle su suero intravenoso para que reponga rápidamente estos líquidos. ¿Cuál es lo ideal de las bebidas deportivas? Deben de tener no solamente hidratos de electrolitos, sino de 5 a 8% de glucosa, ya sea sacarosa, maltodextrina, lo que sea, sodio y potasio en proporciones isotónicas. Lógicamente hay unas que tienen más proporción que otras, ¿no? Tienen que ver la que sea más adecuada. Hay unas que tienen mucho, hay otras que tienen poco. Hay también una cantidad importante de bebidas isotónicas. Y bueno, las recomendaciones es que ustedes se fijen que sean, que no tengan tanta azúcar, etcétera, ¿no? Que tengan baja osmolaridad, que tengan una tasa ligeramente dulce.
Y bueno, con eso terminamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? No, profe, solo quería preguntar si bueno, no tiene nada que ver ahorita con la clase, pero mañana para el examen nos vamos a tener que conectar a Zoom. No, el examen no es mañana, el examen es hasta el martes. Pero, sí es cierto. Pero sí, yo me conecto por si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con el examen, pues se las pueda resolver, ¿no? Si no se conectan, pues no se las voy a poder resolver, lógicamente. ¿Hasta este tema va a venir el examen? Hasta este tema, exactamente. Ahora sí ya están listos para el examen del martes. ¿Cuántas preguntas van a hacer, profe? Ya se los dijo David, ¿no? 100. Son máquinas. 50, Es mentira, no 100, ¿verdad? no se pase, profe. Tenemos mucho de dónde agarrar. Dije 50, profe, nunca dije 100. Una pregunta es, ¿usted sí sube las clases grabadas, o sea, las primeras dos que tuvimos? O sea, ¿sí las encontramos en la plataforma o no? La primera no, porque no hicimos nada. La segunda sí, está en la plataforma. Y las demás no las he subido. Pero pues están las diapositivas ahí, ¿no? Por si se me pasa. Ok, muchas gracias. Por nada. Pues bueno, los dejo, chicos. Ahora sí, ya están listos para el examen. Nos vemos el día martes. Estudien.